Paz y bien, familia de Dios, feliz lunes 22 de marzo del 2021. Ya estamos en esta quinta semana del tiempo de Cuaresma. Ojalá que estos ejercicios espirituales sí nos estén ayudando para hacer una real y sincera conversión, que nos ayuden a alcanzar esa resurrección de nosotros mismos en el amor en Cristo Jesús. Vamos a invocar al Espíritu Santo y decimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, hazme dócil a tus santas inspiraciones. Dirige mi lengua al hablar, purifica mi boca y santifica todo mi ser. Ábreme el entendimiento para poder interpretar tu palabra y capacidad para poder retenerla en mi mente y en mi corazón. Lléname con el fuego de tu amor, dame la gracia para poder ponerla en práctica hoy y siempre. Amén. Amén. Y el Evangelio de hoy es según San Juan, capítulo 8, versículo 1 al 11. En aquel tiempo Jesús se retiró al monte de los olivos y al amanecer se presentó de nuevo en el templo, donde la multitud se le acercaba, y él, sentado entre ellos, les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le llevaron a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola frente a él, le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en flagrante adulterio. Moisés nos manda en la ley apedrear a esas mujeres. ¿Tú qué dices? Le preguntaban esto para ponerle una trampa y poder acusarlo. Pero Jesús se agachó y se puso a escribir en el suelo con el dedo. Pero como insistían en su pregunta, se incorporó y les dijo: aquel de ustedes que no tenga pecado, que le tire la primera piedra. Se volvió a agachar y siguió escribiendo en el suelo. Al oír aquellas palabras, los acusadores comenzaron a escabullirse uno tras otro, empezando por los más viejos, hasta que dejaron solos a Jesús y a la mujer que estaba de pie junto a él. Entonces Jesús se enderezó y le preguntó: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Nadie te ha condenado? Ella le contestó: Nadie, Señor. Y Jesús le dijo: Tampoco yo te condeno. Vete y ya no vuelvas a pecar. Así nos dice Jesús siempre. Seamos tan pecadores, tengamos el pecado más grave. Jesús nos dice: vete y no peques más, en el sacramento de la reconciliación. Los escribas y fariseos en este evangelio llevan a una mujer ante Jesús para ponerle una trampa a Jesús y poder acusarlo. Y la trampa consistía en que si Jesús decía que sí la apedrearan, pues entonces Jesús quedaría como un mentiroso, porque él daba el mensaje de amor y de misericordia. Pero si Jesús decía que no la apedrearan, pues entonces Jesús estaba en contra de la ley de Moisés, porque la ley de Moisés decía que si encontraban a un hombre y una mujer en el acto, pues eran apedreados los dos. Y en este evangelio los escribas y fariseos solamente le llevaron a la mujer. Si ellos dicen que fue sorprendida en flagrante adulterio, pues quiere decir que también el hombre estaba allí. Entonces estaban mintiendo o no estaban siendo justos los escribas y fariseos ante Jesús. Pero Jesús conoce perfectamente los corazones y las intenciones del corazón de ellos y de nosotros también. El adulterio es un pecado grave. Según los profetas del Antiguo Testamento, denuncian su gravedad porque ven la imagen del pecado de idolatría. Lesiona el signo de la alianza del matrimonio. Y es Dios mismo el que puede separar esa unión.
con la muerte. Si el hombre o la mujer muere, el esposo o la esposa muere primero, pues allí Dios los separa, pero no los separa en la tierra, los separa hasta el momento de la muerte. A veces nosotros cuando tenemos esa situación de juzgar a los demás, pues también cometemos esos mismos errores que los escribas y fariseos, pero ojalá hoy los imitemos porque, claro, ellos en este evangelio llevaron a la mujer para poner a prueba a Jesús, pero nosotros no pongamos a prueba a Jesús, imitemos a ellos de llevarla ante Jesús, llevar esa situación ante Jesús, porque ellos la llevaron ante Jesús y Jesús les dice: el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Entonces con esas palabras les llega hasta el fondo de su corazón y es Jesús quien los interpela, quien les hace ver su interior, quien les hace ver su miseria, hasta el interior propio de cada uno de los que estaban allí. Ya casi los miro con la piedra en las manos para poder lanzársela a la mujer. Entonces Jesús con esas palabras les hace ver toda esa maldad que tienen en su interior, y a nosotros también. Por eso es bueno llevar todos nuestros problemas ante Jesús. Si nos estamos quejando del vecino, del compañero de trabajo, de mi esposo, de la esposa, de los hijos, llevémoslo hasta Jesús para que Él mismo sea quien nos interpele también a nosotros y nos haga ver nuestros propios errores. Que si vemos la situación, los errores de los demás, es porque también nosotros estamos mal. Nosotros debemos ver nuestros propios errores antes de juzgar a los demás, antes de criticar a los demás, tan solo eso. Hay una palabra, es indulgente, que yo te recomiendo que la tengas muy en cuenta. Una persona indulgente es aquella que se perdona o se disculpa sus propios errores. Sin embargo, cuando ve los errores de los demás, siempre los juzga severamente. Se llama indulgente. Acuérdate, como indulgencia, pero indulgente. Muchas veces nosotros nos comportamos así, indulgentes con los demás. Nosotros nos vemos nuestros errores, pero nos disculpamos de cualquier cosa, no los aceptamos con humildad, y eso está muy mal. Nosotros debemos de ser humildes y debemos de aceptar nuestros propios errores, y sobre todo lo mostramos esa humildad en la reconciliación con Dios. Mostramos esa aceptación de nuestros propios errores. Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos de acuerdo a llegar a esa santidad, es una reacción o es una seña de que estamos por un camino que Dios quiere, de humildad, exactamente, de reconocer nuestros propios errores, de medirnos nosotros mismos, de que, soy una persona que toma mucho, ya no debo de tomar. A mí misma me debo de juzgar para ir progresando, para ir alcanzando la imagen y semejanza de Dios que pierdo cada vez con el pecado. Hoy te invito a que tú también reflexiones en esta palabra indulgente. Si tú has caído en condenar a los demás, en criticar a los demás, cuando tus propios errores siempre los disculpas. Ojalá que este evangelio nos ayude a componernos de esta parte de ser indulgentes con nosotros mismos. La gravedad del adulterio pues mancha nuestro cuerpo, nuestro ser, porque somos templos del Espíritu Santo. Somos imagen de Dios. Imagínate tú cuánto ofendemos a Dios con este pecado grave. Cuando nosotros estamos en gracia de Dios, que ya aceptamos nuestros errores, que ya tenemos humildad y vamos al sacramento de la reconciliación y ya estamos más en gracia, vas a ver tú la diferencia de que cuando tú estás en gracia no vas a juzgar tanto a los demás.
No los vas a condenar porque ya los vas a comprender y vas a decir, ay, yo también estaba así, lo disculpo porque yo también estaba así, yo era así, yo reaccionaba así como él está reaccionando, como ella está reaccionando. Pero es la gracia de Dios las que nos va a ayudar a hacer más, a soportarnos más los errores de los demás y los de nosotros mismos, porque entonces ya es la gracia de Dios que nos va a iluminar para ver nuestra propia obscuridad. Y es Cristo Jesús el que nos hace ver nuestra propia obscuridad. Por eso Jesús les dice en aquel evangelio según San Lucas que la reina del sur y los ninivitas se levantarán un día para juzgar y condenar a esa generación, porque ellos sí se convirtieron. Entonces, ellos estaban en gracia y por eso Dios dice estas palabras y a nosotros hoy nos recuerda que esa misma gracia es la que nos hace no juzgar a los demás. Por eso un día los juzgaremos, pero ahorita no estamos preparados porque vivimos y actuamos y practicamos el pecado muy frecuentemente. Yo te invito a que medites la diferencia de estar en gracia con Dios, de que cuando tú estás en gracia no vas a juzgar ni condenar a los demás, los vas a disculpar, pero cuando estás en pecado los vas a condenar, a juzgar, a criticar más severamente que tus propios errores. Verás, fíjate en cuando estás en gracia y cuando estás en pecado y verás que esa inclinación tenemos. Que este mensaje sea para la gloria de Dios. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Santa María, ruega por nosotros. San José, ruega por nosotros. Hasta luego. Que tengas un bonito día, que Dios te bendiga siempre, que tengas un maravilloso fin de semana y que lleguemos felices, contentos, resucitados del pecado a la vida en Cristo Jesús, en esa resurrección esperada, siempre, todo el tiempo. Hasta luego.